Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Gracias por seguirme, gracias por darle me gusta a este audio y por compartirlo para que otras personas también disfruten de este maravilloso viaje a la literatura. Estamos leyendo la novela del escritor antioqueño Pablo Montoya, que se llama Los Derrotados, y comenzamos el capítulo número 9. Bienvenidos. Había decidido irse a estudiar a Bogotá. En parte porque estaba hastiado de Medellín, en parte porque creía que era hora de dejar su casa y separarse de sus amigos. Las montañas, además, lo fastidiaban, estos montes perfumados por la libertad. Así rezaba una de las estrofas del poema de Epifanio Mejía, convertido en himno. Empezaron a provocarle enclaustramiento. Los poetas de esa región, eso se lo había enseñado muy bien Zapata, les cantaban a esas barreras naturales desde el siglo XIX. Algunos lo hacían más o menos bien, otros, casi siempre, de modo desastroso. Pedro, que creía amarlas, como esos antioqueños de atrás y de ahora, empezó a ahogarse entre ellas. Una de sus amigas le había dicho, mientras las miraban desde alguno de los miradores de Las Palmas, que semejaban durmientes gigantescos. Y suponía, ella, que amar a Medellín era como amar a hombres pendencieros, que de repente se dulcificaban. Pedro pudo haber estudiado en la Universidad de Antioquia, pues había obtenido el premio Fidel Cano que lo favorecía con la entrada a cualquier facultad sin examen de admisión, pero decidió irse. Intuía que si no era obediente a la voz de su malestar, terminaría frustrado, bebiendo la amargura del aburrimiento en algún bar de la ciudad. Muy pronto encontró trabajo en un colegio. Las recomendaciones de Zapata resultaron efectivas. Y con las clases de español y literatura empezó a otorgarse una cierta independencia. La continuidad de los encuentros con Zapata cesó tiempo antes del viaje. Maestro y discípulo supieron que la enseñanza ya había cumplido su ciclo. Los poemas se corrigieron de tal manera que las nuevas versiones lo entusiasmaron. Zapata le propuso publicarlos en alguna revista de cooperativa o sindicato. Había una que se llamaba Prometeo, cuyo director, un poeta agreste, entre apocalíptico y mesiánico, era conocido suyo. Pedro se negó, porque no se creía seguro de la calidad de sus poemas. No son los mejores, pero están presentables, le dijo Zapata. Ambos sabían que ese primer libro en el fondo era inofensivo y de escaso interés. Pero Zapata insistía en que los escritores se formaban publicando. Además sucedió que, así como las montañas con sus perfiles fueron ahogándolo, la poesía ejerció un desencanto similar. Aunque no era propiamente un desencanto, sino la progresiva convicción de que poemas era lo más difícil de escribir. Casi todos quienes se iniciaban en la escritura tomaban de entrada la opción más árida, la menos indicada, la que exigía un mayor sacrificio, ya que era esencial un acto íntimo de despojamiento con las palabras que solo pocos lograban. Los jóvenes eran por lo general afectos al ruido, a la rimbombancia, al malabarismo, al prosaísmo, a la retórica, y la poesía debía ser todo lo contrario a esas fórmulas de vigor y la insolencia. Una noche, asaltado por la revelación de no saberse poeta, Pedro escribió un cuento. Era la historia de dos amigos que se querían en medio de la oposición de sus formas de comprender la vida. Uno de ellos se iba para el monte porque creía en la lucha armada como forma de alcanzar la realización de un sueño social. El otro pensaba que su senda era el arte y la persecución de la belleza. En el cuento, la voz que narraba era la del artista. Había una atmósfera de mortificación donde los presagios planeaban como aves oscuras. El lenguaje era contenido y surgía al modo de una reclamación sin respuesta, la urgencia por el ser lejano. A todos los actos, salvo a esa soledad silenciosa, los envolvía el vulgar salvajismo de una época. Se mencionaban algunos lugares de la ciudad: el jardín botánico donde sucedían los primeros encuentros de la amistad, la avenida La Playa, por la que los personajes caminaban discutiendo sobre sus visiones de la otredad, las aulas de un colegio que aquí y allá se denominaba el liceo. Al final del relato, el lector se daba cuenta de que todo era un canto luctuoso por el amigo muerto en combate. Cuando Zapata lo leyó,
No vaciló en manifestar su aprobación, en decir lo que Pedro ya sabía. El otro motivo de la ausencia de Zapata lo determinó la situación que vivía Medellín. Cada día detenían, torturaban, desaparecían, asesinaban. Una red de crímenes iba tejiéndose bajo la aceptación cómplice de quienes gobernaban y la mudez entre acomodaticia e impotente de los gobernados. Desde distintas partes del país se estaba organizando una guerra a muerte contra todo aquello que tuviera que ver con la presencia de fuerzas democráticas y socialistas. Zapata poseía la claridad para no simpatizar con los grupos guerrilleros que proliferaban a través de sus milicias en los barrios populares de la ciudad. Había una torpeza logística en sus acciones, aunada a una falta de ideología humanística en sus principios que los sumían en el desencanto. En los operativos de la extrema izquierda, el profesor veía la expresión de una utopía desfigurada, pero tampoco albergaba la menor inclinación hacia los políticos tradicionales. Estos le parecían de una brutalidad tan calamitosa como la otra. Ambos eran la cara y la cruz de una realidad retardataria. En la honda desconfianza que le producían unos y otros, Zapata creía que debía estar con las víctimas. Empujado por esa certeza, decidió trabajar con el Comité de Derechos Humanos en Antioquia. Con ello, no era difícil sospechar que su camino tomaba un veloz atajo hacia la muerte. Zapata lo sabía. En una de las pocas veces que se vieron en esa época, se lo dijo a Pedro. Estaba en una cafetería tomando tinto cerca del edificio Colón, donde él había instalado una oficina de abogado penalista. Yo estoy con los perseguidos, dijo, con los más débiles, con los miserables de este país. Pero sé que algún día me matarán, porque cuando los civiles desenmascaramos los crímenes del poder político y militar, terminamos asesinados por sus matones de turno. Los perseguidos que defendía Zapata eran estudiantes y sindicalistas que habían desaparecido. Los miserables desplazados que llegaban a Medellín, arrojados por la guerra entre las fuerzas paramilitares, la guerrilla y el ejército en los pueblos de Antioquia. Los más débiles eran los miles de masacrados sin nombre que le atormentaban sus noches sin sueño. Pedro buscó a su maestro para despedirse. Le dijeron que estaba en Ituango. Buscó a Ramírez, pero había viajado a Segovia para cubrir la noticia de una matanza colectiva. En cuanto a Santiago, sabía que lo habían detenido en Turbo con un cargamento de armas y que ahora estaba en la cárcel de Bellavista. Quiso visitarlo, pero en medio de la fila de los visitantes desistió. Le previnieron de los sellos que ponían en los antebrazos, de las requisas que hacían en los orificios íntimos. Esto, más una trifulca que se armó en la fila porque unas gentes entraban sin respetar el puesto, comprándose a los guardianes delante de todos, hizo que Pedro tomara el camino de regreso. A quien encontró fue a Laura Gutiérrez. No estaba prendado a ella, o al menos eso creía, cuando en la víspera del viaje se vio marcando sus teléfonos. En el de Frontino no contestaron. En el de Medellín le dijeron que llamara más tarde. Al rato hablaron y decidieron verse esa misma noche. Pasado el primer encuentro, en los alrededores del Parque El Periodista, Pedro había esperado a que se borrara la huella de los besos y las caricias dadas en la madrugada en que se creyó agarrado por las autoridades. Al cabo de una semana, llamó a Frontino, donde Laura era maestra de escuela. Generalmente se veían cuando ella venía a la ciudad. Los encuentros eran siempre apasionados. En las pausas del sexo conversaban sobre lo que hacían. Él de literatura, ella de sus clases de historia. Hablaban del país, de sus injusticias atávicas y las transformaciones políticas que se estaban gestando. Después iban al cine o se iban a alguna taberna a escuchar salsa. Una sola vez Pedro fue a Frontino, pero no le quedaron ganas de volver jamás. Pese a que sentía por Laura una atracción fuerte, a él le aburrían los pueblos de Antioquia. Los que conocía le parecían villorios, empantanados en la majadería religiosa y la corrupción administrativa. Casi todos eran adefesios en sus diseños arquitectónicos. Concluía que si no fuera por el paisaje deslumbrante de sus relieves, eran versiones reducidas del infierno. En ellos no pasaba nada interesante, y si pasaba, había que esperar a que algún esporádico escritor de talento les diera
a tales chismografías de parroquia un contorno más o menos atractivo. Frontino no se diferenciaba mucho de los otros pueblos. Calles trazadas con torpeza, iglesias mal paradas, parques ruidosos donde proliferaban la beatería y un ánima reaccionaria inalterable ante cualquier atisbo de transformación. Y todos esos campesinos olientes a boñiga que aprovechaban cualquier descanso para caer en el embrutecimiento de sus jumeras. Pedro tuvo la idea de visitar a Laura en Semana Santa. Las gentes se habían lanzado a las procesiones con el ímpetu que caracterizaba a esas aldeas rezanderas. Al verlas trajeadas, con sus mejores trapos e invadiendo como por una vergüenza ajena, Pedro quiso regresarse para Medellín. Laura lo detuvo prodigándole sus cuidados, mientras Frontino celebraba el repetitivo proceso de Jesús, su muerte y resurrecciones cíclicas, y las campanas sonaban sin descanso y el eco de los rezos se deslizaba por entre las calles como una baba insidiosa. Los dos oían música, bebían rones con limón y hierbabuena que Laura preparaba y hacían un amor incesante que los dejaba plácidos en los abismos del gozo. Ella había estudiado en la Universidad Nacional. Su licenciatura en Ciencias Humanas le permitió ganarse la vida dando clases en su pueblo. Todo parecía tranquilo e inalterable en Frontino. Pero un día, la guerrilla se instaló a sus alrededores. Llegaron los tiempos en que comenzó a establecerse sobre los pueblos diseminados en la cordillera una izquierda que pretendía acceder al poder a través de una turbia legalidad política vinculada a la subversión. La militancia en esos grupos se entendía como un compromiso obligatorio con los oprimidos y con la historia que prometía por fin, luego de tantos años de explotación, un país equitativo. Laura se vio envuelta en un movimiento social que, caracterizado por una suerte de embriaguez caótica e ingenua, no reconocía que avanzaba con pasos apresurados de cordero hacia la boca del lobo. Con Pedro fueron a varias reuniones de la Unión Patriótica, una organización que tenía lazos evidentes con la guerrilla de las FARC y que tiempo después sería diezmada por los grupos de autodefensa y el ejército. Pero Pedro, a pesar de sus simpatías por esas fuerzas sociales renovadoras, no tenía fibra de activista y salía hastiado del lenguaje de los oradores. Todos los políticos, concluía, terminaban pareciéndose en la verborrea de sus discursos. Eran como los curas de las iglesias de Antioquia que siempre hablaban de la misma cosa y con el mismo tono admonitorio. Fue esta sensación de instintiva repulsa hacia lo que no era más que palabrería y ansias de poder la causa del resquebrajamiento del deseo. Laura veía en su militancia con la Unión Patriótica un cambio, una suerte de justificación existencial. Pedro, por su parte, sospechaba en todo ello toboganes hacia la muerte que para nada lo atraían. De lo único que era consciente, fuera de su vocación por la literatura, era que no quería morir joven y menos asesinado por un militar paranoico de un bando o de otro. La despedida fue en la taberna de siempre. En algún momento entre los rones sobrevino un beso y la noche compartida se presentó insinuante. Pero Laura detuvo el ritmo de las caricias. Era mejor ser amigos y quedarse con los recuerdos más gratos. Dijo que él se iba y que ella no quería volver a Frontino con el corazón vacío. Y habló una vez más de su trabajo. Se refirió al valor de sus clases de historia porque estaban destinadas a iluminar las mentes de una generación de jóvenes sedientos de libertad. Cuando Pedro la escuchaba hablar de ese modo le daba un poco de envidia. Laura creía en la labor de la educación, lo cual la tornaba a sus ojos en un ser cándido. Pero también comentó la tensión que los grupos paramilitares estaban desplegando en Frontino desde hacía meses. Dijo que varios de sus amigos estaban amenazados. Mencionó una lista negra que circulaba por el pueblo. Dijo varios nombres de personas que estaban desaparecidas. Incluso alcanzó a contarle a Pedro que tenía miedo de regresar al pueblo, pues su nombre también estaba en esa lista. El Frontino que Pedro había conocido fue cambiado con el recuento de esa tribulación y esa angustia. Ya no era el pueblucho rezandero chismoso, atrapado en la quietud beata de sus gentes conservadoras que vivían con la compraventa de la panela. Lo estremecía, al contrario, otro pálpito.
Frontino, 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 se repetía Pedro una y otra vez, y la palabra que veía ahora escrita bajo la fotografía de Laura en el catálogo de muertos de su amigo Ramírez alcanzaba toda la extensión de la crueldad. Muy bien, y así llegamos al final de este capítulo número 9 de la novela Los Derrotados de Pablo Montoya. Hasta pronto.